Muy bien. Ustedes saben que la Biblia no tiene nada que le sobre, nada que le falte, ni nada que sea inútil. Ni tiene especulaciones, ni tiene mitos, ni tiene las cosas. Por estos días me contaba alguien que un sacerdote había hablado de que la luna roja y el fin del mundo, y se burló, pues, obviamente de eso. Realmente porque el sacerdote no entiende, el tema no se lo enseñaron. Yo hablé con el problema de las lunas rojas con un astrofísico, con un doctorado en astrofísica, el doctor Antonio Yagüe, que además es teólogo de Santo Tomás de Aquino, estudió toda la teología tomista y es famoso en España. A veces él ha tenido unas hipótesis de tiempo y lugar y se ha equivocado en eso, porque es muy difícil meterse uno con los tiempos y con los lugares. Pero por estos días me llegó un correo de otra persona que es historiador y teólogo. Este es astrofísico y teólogo, este es historiador y teólogo, un vasco que se llama Damián Galerón, y me habla de la luna roja como comienzo de la última semana de Daniel, que es ese cuento de la última semana de Daniel. En la Biblia hay dos clases de semanas, hay una semana de años y hay una semana jubilar. La semana de años tiene 7 años bíblicamente y la semana jubilar tiene 50 años. Eso tampoco se lo enseñaron en la facultad de teología, pero eso es bíblico. Y toda teología que vaya contra la Biblia es mala teología, decía Chesterton. El primer principio de discernimiento que aprendí, lo aprendí del famoso converso inglés que se llamaba G.K. Chesterton. Chesterton escribe un libro maravilloso que se llama La Ortodoxia, sobre el tema del fin de los días, sobre el fin de los tiempos. No habla nadie del fin del mundo. Y volvemos al tema, el Apocalipsis no es el fin del mundo, sino el fin del mal. El Apocalipsis es el fin del mal, no es el fin del mundo. El mundo no se va a acabar. En ninguna parte he encontrado yo nada del fin del mundo, pero como los católicos no leen la Biblia y no la conocen, no la examinan, no la entienden, ¿no? Y los otros la oyen y la examinan a la luz de hipótesis teológicas que muchas veces son falsas y que se salen de la escritura. Nada hay en la escritura que sobre, nada hay que falte. Del fin de los tiempos nos habló Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, y nos habló con mucha claridad que estábamos en el fin de los tiempos, y en el Congreso Eucarístico de Filadelfia nos habló Juan Pablo II del fin de los tiempos. Yo voy a mencionar algo el 5 de agosto que la madre Eugenia Ravasi, una mística italiana muy famosa, le pide el Padre Celestial que le celebre una fiesta el 5 de agosto. Entonces nosotros tenemos una fiesta estándar, una fiesta bandera, una fiesta maravillosa el 5 de agosto en el Colegio María Inmaculada desde las 8 a.m. a 4 p.m. Todavía tenemos escarapelas para el 5 de agosto, la fiesta del Padre Celestial, de donde procede el origen y el misterio trinitario, el misterio del Padre Celestial, el Padre de todas las luces, de donde procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Pero hay algo que el Padre se ha reservado siempre, y no está en manos del Hijo, ni en manos de la Virgen María, ni el Espíritu Santo. Es la justicia de Dios. El Padre, decía Nelly Madrigal, la mística antioqueña, el alma víctima, decía, el Padre es el cielo. El cielo no es un lugar de cosas bonitas, ni de palmeras, ni de hoteles, ni de nada, ni donde se va a encontrar con el papá, la mamá, el abuelito. No, el cielo es Dios, es la plenitud del amor, donde desaparece toda angustia, todo miedo, todas las cosas que hay que nos inquietan tanto en este mundo. El cielo es el Padre Celestial. Por eso es tan difícil el acceso. Entonces voy a volver sobre el tema de la luna roja, porque es que nada le sobra a la Biblia. Si la Biblia habla de unas lunas rojas, yo le pregunté por las famosas 4 lunas rojas de que habla el profesor Yagüe, el astrofísico,
que habla mucho de las lunas rojas, y recibí el correo de don Damián Galerón, el historiador teólogo. Damián, como buen vasco, es fuerte y es duro, y a veces se enfrenta a los sacerdotes porque él es teólogo y es historiador y no traga entero las nuevas teorías de la teología. Toda teología que se salga de la Sagrada Escritura es mala teología, decía Chesterton. De modo que decir que hablamos de la luna roja y hablamos del fin del mundo es mentira y es falso. Nunca hemos hablado de eso. Pero cuando me llega el correo del señor Damián Galerón y recuerdo lo que había escrito el profesor Yagüe, el astrofísico, que es teólogo también, empecé a revisar las citas y realmente sí parece que es el comienzo de la última semana de Daniel. Daniel tiene un capítulo sobre las 70 semanas y la última semana de Daniel parece comenzar con una luna roja. Dicen que ahora la luna del 27 es la luna última, luna roja, la más grande y la más espectacular de todas, donde habrá un eclipse lunar y oigan lo que dice la Biblia: el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre ante la venida del día de Yahvé grande y terrible, y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. En el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé. La luna en sangre. Realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esto pareciera como una guerra nuclear, ¿no? Sangre, fuego, columnas de humo. Como pareciera que fuera una guerra nuclear, no estoy afirmándolo, sino que puede ser, puede ser. Y volví a buscar lo de la luna roja y volví a encontrar en el libro del Apocalipsis. Y seguí viendo, cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como de sangre. Luna roja, Apocalipsis 6, y coincide con la apertura del sexto sello. Ustedes se acuerdan que los sellos en el Apocalipsis son secretos, ¿no? Son secretos. Las trompetas son avisos y las copas son castigos. Eso es sellos, secretos, trompetas, avisos, copas, castigos. Pero todos tienen unas coincidencias en lo que hemos venido estudiando sobre eso. Luna roja, Joel 3, 4, 10. Y cuando llegamos a Daniel, a la profecía de las 70 semanas, en la última semana de Daniel comienza el gobierno mundial. Gobierno que ustedes han leído en más de 5 libros que ha escrito Daniel Stulin, el famoso espía de la KGB ruso, que escribió un libro que se llama el Club Bilderberg. En el Club Bilderberg se reunieron los poderosos del mundo para fraguar un gobierno mundial, para fraguar el exterminio de muchas personas en la tierra a través de epidemias, de enfermedades, a través de guerras, a través de cosas, y llegar a un control mundial de un gobierno mundial, que será el gobierno que va a regir el anticristo, el anomos, el hombre sin ley, ¿no? Juan Pablo II nos habla en el Congreso Eucarístico de Filadelfia que está muy cerca. Dice, no sé si el mundo cristiano o la comunidad secular se hayan dado cuenta de que hemos entrado en el tiempo de la iglesia y la antiiglesia y el anticristo. Añado yo. Entonces no sé si el mundo cristiano, la comunidad secular se han dado cuenta. Parece que no se han dado cuenta. Parece que una de las grandes trampas del demonio hoy es distraer a la gente y decirle que no pasa nada. Eso dice San Pedro en su carta, que los hombres de los últimos días en son de sarcasmo dirán, esto siempre ha sucedido. Es una de las señales del fin de los tiempos en que le digan a uno, esto siempre ha sucedido, no pasa nada, no se preocupen, no oigan a esos predicadores fatalistas del fin del mundo,
nadie habla del fin del mundo. Repetimos, el Apocalipsis es el fin del mal y es el comienzo de otra época. En el libro que escribí sobre Fátima quedó muy claro eso, muy claro, ¿no? Y el cardenal Ratzinger, cuando hace la entrevista, después Benedicto XVI, nuestro Papa, cuando hace la entrevista con Vittorio Messori, el famoso escritor, historiador y teólogo Vittorio Messori, hace la entrevista del informe sobre la fe, el cardenal Ratzinger le dice que el secreto de Fátima se refiere a estos tiempos, los últimos tiempos, y que todo está en la Biblia y que estamos en los últimos tiempos. O sea, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto estaban de acuerdo de que estábamos en los últimos días o últimos tiempos. Días, ¿por qué? Porque la Biblia habla de las semanas jubilares de 50 años, semanas sabáticas o semanas de años de 7 años. Y cuando Daniel nos habla de las 70 semanas, quiere decir que estamos en la última semana de Daniel, donde dice que en la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la expiación. Dice Daniel, el sacrificio perpetuo, o sea, es la cesación de la Eucaristía. Es decir, están tratando de acabar con la Eucaristía, cambiando las fórmulas de la transustanciación por otra cosa tan distinta, equiparable a lo que los luteranos creen. En este momento lo sabemos y mucha gente lo está estudiando y lo está viendo. O sea, Apocalipsis 6, 12, Joel 3, 10, Apocalipsis 14, 1 y Abdías 17. Como a ustedes no les gusta leer la Biblia, en general, yo me imagino que algunos de ustedes ya se la deben conocer y que los sábados están aquí en la clase de Biblia, seguro, y después me encuentran y dicen, yo siempre lo veo a usted, ¿y por qué no viene a la clase de Biblia? Si eso es lo más importante para entrar al cielo. Lo demás, le pueden poner la mano el Papa, Benedicto, el obispo, orar por usted y todas esas cosas, pero si usted no viene a la Biblia, no conoce a Dios, ¿cómo busca a Dios? La gente dice que busca de Dios, no, eso es un error, busca a Dios. Entonces, Abdías es el único libro en el Antiguo Testamento que tiene un capítulo. Entonces, Abdías 17, el versículo 17 del único capítulo, también nos habla de eso. Y Joel 4:15 también. En el Nuevo Testamento también hay un libro que solamente tiene un capítulo. Es el libro de Judas, San Judas, ¿no? Que nos habla también del Apocalipsis en el versículo 1. Y Abdías en el Antiguo Testamento y Judas en el Nuevo Testamento. Y les aseguro que el 95% de los que me están oyendo no han leído ni siquiera la carta de Judas, que tiene una página, y Abdías, que tiene una página. Es muy triste la crisis de la iglesia. En parte se debe a la ausencia de Dios, y la ausencia de Dios se debe a la ausencia de la Biblia. La prostitución, la locura, el adulterio aprobado en un país, las relaciones homosexuales aprobadas en otro país, el aborto, abominación para Dios, aprobado en otro país. Los hombres luchan contra Dios, ¿no? El matrimonio homosexual, que no es matrimonio, la aberración, abominación homosexual, aprobado en varios países. Todo eso que estamos viendo como una cascada de iniquidad, de maldad, que se está dando en muchos países del mundo y que la gente no sabe leer los signos de los tiempos. Yo creo que el Señor nos va a volver a repetir, hipócritas, nos va a decir, no saben leer los signos de los tiempos. No saben, saben que va a llover y porque está oscuro, pero no saben leer los signos de los tiempos. De manera que la luna roja, volvemos a Sofonías, es el comienzo del dies irae, el comienzo del día de la ira de Yahvé. Alguna vez me decía, hace 10 años, un sacerdote muy bueno,
me decía, no me digas que estamos cerca del día de la ira. Le dije, sí señor, usted estudió buena teología porque sabe la expresión dies ire, día de la ira de Dios, que usa Sofonías, que usa Abdías, que usa Joel, el día de la ira de Dios, ¿no? 1000 años de misericordia y un día de ira. El Señor es paciente, paciente, nos ha esperado mucho. ¿Cómo está el gran día de Yahvé? Cercano, a toda prisa viene, amargo el ruido del día de Yahvé. Dará gritos entonces hasta el bravo. Día de ira, el día aquel, día de angustia y de aprieto, día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa niebla, día de trompeta y de clamor. Contra las ciudades fortificadas y las torres de los ángulos, yo pondré a los hombres en aprieto, y ellos como ciegos andarán. Otra constante, además del día de Yahvé y de las lunas rojas, que es el comienzo de esa semana, tenía razón mi amigo, el teólogo, historiador vasco Damián Galerón, que ese 27 de julio es el comienzo de la última semana de Daniel. Esa es una teoría que él tiene y yo empiezo a compartirla y empiezo a ver que es cierto. O sea que lo de la luna roja no es un cuento. Habrá señales en el cielo y señales en la tierra. Y Dios también da señales cósmicas, ¿cierto? Y una de las grandes señales es esta luna roja, ¿no? Del día 27, en donde va a comenzar esos 7 años que son años de desolación, abominación, desolación, maldad. Es decir, el país no se va a arreglar porque nombren un nuevo presidente, ni Estados Unidos se va a arreglar porque tenga un nuevo presidente, ni todas esas ilusiones políticas que a veces responden a las oraciones de mucha gente para mitigar, para menguar, para disminuir, pero la situación del mundo es muy complicada. Apocalipsis 6 nos vuelve a hablar de esa luna en sangre como el sexto sello. Me decía alguien que ha estudiado la Biblia, también me decía que hay dos oscuridades, que es esta oscuridad de día 27 y la última oscuridad de los 3 días de oscuridad, que también está en la Biblia, está en el profeta Zacarías, y que esta del Apocalipsis correspondía a la última y que la de Joel correspondía a la primera. Una interpretación de un teólogo que me dijo eso. La primera oscuridad, la de Joel, la luna roja, y la última luna roja y el sol en tinieblas son los 3 días de oscuridad sobre los cuales profetizó el padre Pío de Pietrelcina, y muchos santos hablaron de eso. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Volvía con el cuento de la ceguera, ¿no? Yo me encontré, me preguntaba yo ahora que Israel tiene problemas con Siria y que Israel tiene problemas con Irán y que Israel tiene problemas con mucha gente y tanto odio que hay sobre Israel y contra Israel, que uno me pregunta por qué, ¿no? Si fue el pueblo de Dios durante muchos años, nosotros somos el nuevo Israel, dice San Pablo, pero el viejo Israel va a tener una promesa de conversión en Romanos 11. ¿Y por qué se reconstruye Israel en 1948, cumpliéndose literalmente la profecía, una de Zacarías, otra profecía de Jeremías y Ezequiel 38 y 39, donde literalmente se nos da la fecha de la conversión de Israel, cuando haya sido regresado de entre numerosas naciones a donde había sido dispersado, ¿no? Y declarado nuevamente como un Estado, después de 1870 años de andar vagando por el mundo, y yo diría que más de 3000 años, pero después de Cristo, 1870, Israel se reconstruye como Estado, un milagro gigantesco históricamente Israel, y la Biblia lo profetiza, lo anuncia, y también anuncia el último ataque contra Israel por parte de los rusos, Ezequiel 38.
Y al final también anuncia, esta semana lo descubrimos, un enfrentamiento entre Rusia y China. Yo me puse a descubrir y descubrí una cosa muy interesante, en una profecía que casi nadie conoce. Anoche, en estos días, en un almuerzo, le comentaba yo a una persona que ha leído mucho sobre la Biblia y que ha estudiado mucho sobre la Biblia, le dije que tuvo un sueño una vez que estuvo en la Fundación Santa Fe Inconsciente y tuvo un sueño terrible de un enfrentamiento entre China y Rusia. Y yo dije, pues esto es tan extraño, tan raro. Bueno, el sueño de Mardoqueo en el capítulo 1 del libro de Esther, el sueño de Mardoqueo, ¿no? Es un sueño y dice, era uno de los deportados de Nabucodonosor. El sueño fue así: voces y estrépito, truenos y terremotos, perturbación en la tierra. Uno pregunta a Mardoqueo, que andaba defendiendo al pueblo de Israel, ¿cómo tiene eso? Dos enormes dragones avanzaron prestos, ambos al combate. Dos enormes dragones. El dragón es el símbolo, según el padre Goy, del comunismo. Está en el padre Goy, el dragón rojo, símbolo del comunismo. Y la Virgen lo llama el dragón rojo. En el libro del Apocalipsis hay un dragón que aparece y es una lucha contra Samiel Arcángel y la mujer, y contra el dragón. Perturbación en la tierra. Dos enormes dragones avanzaron prestos, ambos al combate, lanzaron un gran rugido, y a su voz todas las gentes se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación, angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Día de tinieblas y oscuridad. Mire, volvemos otra vez con la oscuridad, ¿no es cierto? Tinieblas y oscuridad, y tribulación y angustia. Y Jesús nos dice, habrá una gran tribulación como no la hubo antes ni la volverá a haber. Habrá una gran tribulación como no la hubo antes ni la volverá a haber. Ruina y gran tribulación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos. ¿Cuál es el pueblo de los justos? Pues el pueblo cristiano, ¿no es cierto? Y esta es una profecía que nadie entendía y que la tiene Mardoqueo en el libro de Esther. Parece que es como un añadido al libro de Esther porque está fuera del libro de Esther. Ruina y gran tribulación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos estremecido por el terror de sus desgracias. Estremecido por el terror de sus desgracias. Todo el pueblo de los justos estremecido por el terror de sus desgracias. Se disponía a perecer. La Virgen, que dice en la Saled, cuando todos crean que todo está perdido, todos creerán que todo está perdido. Todo el pueblo de los justos sí se disponía a perecer y clamaba a Dios. Clamaba a Dios. Lo único que nos queda es clamar a Dios. A su clamor de una pequeña fuente nació un gran río y abundantes aguas. La luz y el sol surgieron y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Eso lo dice Daniel también, que al final los humildes se levantarán y devorarán a los soberbios. Es decir, el pequeño resto de los sobrevivientes de que habla la Virgen en Fátima, que 2/3 de la tierra perecerán. Pero si no me creen, también está en la Biblia. Y ahorita volveremos sobre el tema de los ciegos, ¿no? No se preocupen que no los voy a dejar con el tema colgado. El tema de los ciegos es un tema que aparece en la Biblia y a mí me impresionó mucho cómo Dios va a defender a Israel. Encontré en el capítulo 29 de Isaías, encontré en Zacarías y encontré ahora en
En Sofonías también encontré el cuento de la ceguera aparece aquí, aparece aquí, aparece allá, como aparece la luna roja, como en 3 partes. Entonces yo me puse a investigar qué es la ceguera, ¿no es cierto? Dice que el pueblo, Zacarías dice, sucederá en toda la tierra, oráculo del Señor, que 2/3 serán de ella exterminados, perecerán, y otro tercio quedará en ella, y otro tercio quedará en la tierra. 2/3 serán exterminados y 1/3 quedará sobre la tierra. Sucederá en toda la tierra, oráculo del Señor. Y es parte de la profecía de Fátima que yo publiqué en el libro del tercer secreto de Fátima. 2/3 serán exterminados y 1/3 quedará en la tierra. Hoy la gente no quiere preocuparse por eso, la gente no quiere creer, porque estamos como en los días de Noé, que dijo Jesús, será como en los días de Noé, estarán casándose, divorciándose, comiendo, bebiendo y haciendo negocios. Y estamos casándonos, divorciándonos, comiendo, bebiendo y haciendo negocios. Y no vivimos en paz con Dios. De manera que sucederá en toda la tierra, oráculo del Señor, que 2/3 serán exterminados, perecerán, y otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio y lo purgaré como se purga la plata. O sea que el profeta Zacarías habla de los 2/3 del exterminio y la Virgen le dice de los 2/3 al padre Stefano Gobi en las profecías de Don Gobi, que son muy interesantes. Y la ceguera, la pregunta sobre la ceguera es ¿cómo puede Israel derrotar un monstruo del tamaño de Rusia y cómo puede derrotar a China, que es la última invasión que va a haber sobre la tierra, es una invasión china, a la que el señor Trump últimamente se ha dedicado a desafiar, últimamente a China. ¿Cómo los puede derrotar? Pues dice que Dios va a enceguecer, a aturdir a los invasores, quedan ciegos y aturdidos por una acción de Dios, por una acción cósmica del cosmos, por una bomba especial, una bomba fotónica se llama, que explote arriba y deje ciegos a todos, a los soldados, y soldados ciegos ya no son soldados. De manera que la constante de la ceguera, que aparece en 2 o 3 partes, es muy interesante. Pero volviendo sobre el tema de que van a quedar, de que la luna roja es el comienzo, según nuestro amigo Damián Galerón y otros también, el comienzo de esos 7 últimos años, o sea, la última semana de Daniel, es una semana de 7 años, que es una semana de años, semanas de 7 años, no es una semana jubilar. Una semana jubilar es una semana de 50 años, o sea, en esa semana es la última semana. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos estremecido por el terror de las desgracias. Se disponía a perecer y clamaba a Dios. La profecía de Mardoqueo, el sueño de Mardoqueo en el libro de Esther, es el enfrentamiento de 2 dragones. Y fue el sueño que tuvo el doctor Galat, que cuando estaba inconsciente en la Fundación Santa Fe y veía Rusia y después China atacaba a Rusia. Es decir, China permite primero que Rusia ataque a Europa y destruya a Europa, ¿no? El ataque a Europa, cuando venga el colapso económico mundial, estamos a portas, a un instante de eso. Y aquí estamos todavía preocupados por una cantidad de tonterías y estamos a las puertas de esa situación, pensando pues que la situación de Colombia se va a mejorar. Claro, hemos tenido un desastroso gobierno de 8 años, espantoso, mentiroso, todo eso, pero ahora que se nos va a mejorar la democracia, porque vamos a ver, el problema es que como no se ha mejorado el corazón del hombre y se ha corrompido el corazón del hombre en general, cada vez hay una relación de causalidad entre el pecado, ¿no? Sodoma y Gomorra, Amná, Cebollín, Zoar, las 5 ciudades fueron destruidas por fuego
por el homosexualismo, el lesbianismo, ¿no? Lo degenerado donde llegaron. Y la Virgen dice que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y la Virgen se ha aparecido en 400 lugares en 100.000 oportunidades. Eso no pasa en las iglesias evangélicas, ni entre los ateos, ni entre los comunistas, ¿no? Ni entre los de Petro, ni entre los de Uribe, ni entre... No, la Virgen se aparece miles de veces a pequeñas personas humildes y sencillas y da una serie de mensajes hablándonos de lo que viene, de lo que va a suceder. Entonces, este enfrentamiento de dos dragones, al fin no entendí. Si el dragón es el comunismo y el dragón rojo es el comunismo, que la Virgen se lo dice al Padre Gobi, lo dice que esa es la interpretación, que cuando le da esa interpretación apocalíptica tan hermosa al Padre Gobi, es el enfrentamiento final. Yo siempre me preguntaba en el Armagedón, ¿quiénes van a luchar? ¿Quiénes van a combatir? Entonces, la pregunta era, hay dos bandos, ¿no es cierto? Y se van a enfrentar dos. En esta luna roja, como decía, hay una luna roja al comienzo y hay una luna roja al final. O sea, hay un eclipse. La luna roja final y la oscuridad final la va a causar el asteroide que viaja hacia la Tierra. Muy bien. En Daniel 9:24 dice 70 semanas están fijadas sobre el pueblo y la ciudad santa. La profecía de las 70 semanas se cumple en Jesucristo. Y la profecía de las 70 semanas, el tipo y el antitipo, se vuelve a cumplir ahora. Y en la última semana viene la destrucción, ¿no? En la angustia de los tiempos. Después de las 72 semanas, un Mesías será suprimido y no habrá para él. Destruirá la ciudad y el santuario, el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo hasta el final de la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza, una semana. La última semana de Daniel es una semana de 7 años y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, es decir, la suspensión del sacrificio de la Eucaristía, que es lo más grande, lo más santo y que tiene la Iglesia, y la supresión de un Mesías, es decir, el alter Cristo, el otro Cristo, el Papa, el Santo Padre, el Vicario de Cristo. Entonces, viene la supresión, ¿no? La muerte del que retiene la abominación de la desolación, del catejón, que es el Papa Benedicto XVI. Según todas las profecías, es el catejón. De modo que volvemos otra vez. Esto es muy complejo. Si usted viniera a la clase de Biblia, le parara bolas a la palabra de Dios, sería maravilloso. Oiga, de pronto podría entrar al cielo, ¿no? Y salvarse. Le decía yo hoy a un amigo que me preguntaba sobre la fórmula eucarística, le decía, mire, una cosa es la redención y otra es la salvación. Jesucristo vino para que todos los hombres se salvaran, es decir, nos redimió a todos, pero solo se salvan algunos. Muchos, dice Mateo y Marcos, muchos son los que se salvan para la salvación de muchos, pero en la fórmula eucarística Él viene por todos los hombres, pero también por muchos. Se salvan, y hoy se salvan poquitos, porque la Virgen dijo, la mayoría están yendo al infierno. Ahora, en esta época, que es la época de la tribulación, la época de la desolación, la época de la maldad, la época de la iniquidad. Estamos en el clímax de la iniquidad, como nos referíamos en el programa anterior, la aprobación del matrimonio homosexual, del aborto, de la eutanasia, de la zoofilia, de la prostitución aprobada, de los niños mayores de 10 años en prostitución, de
tantas abominaciones a lo largo del mundo entero y además configuradas por la ley y aprobadas como derechos humanos, lo que es abominable para Dios, el hombre lo convirtió en un derecho humano. En la medida en que se fue degenerando, se fue depravando, fue ajustando la ley a sus depravaciones y convirtiéndola en norma o en derecho humano. De manera que por eso estamos en este día de Yahvé. El sol y la luna se oscurecen, Joel. Las estrellas retraen su fulgor, ruge Yahvé de Sión, desde Jerusalén su voz. El cielo y la tierra se estremecen, mas Yahvé será refugio para su pueblo y su fortaleza para Israel. No hay una destrucción total, no es el fin del mundo, pero sí le creo al teólogo, historiador Damián Vasco, le creo que esta luna, última luna del 27, es el comienzo de los 7 años de Daniel, es decir, el comienzo de los últimos 7 años anunciados por el Papa Juan Pablo II y anunciados también por Benedicto en la entrevista que hizo con Vittorio Messori y que también preanunció Pablo VI en un discurso que hemos citado aquí y Pío XII cuando dijo que veía que estaba cercano el fin de los días, dijo Pío XII también. Ese lo leí en respuesta a un teólogo que dijo, ¿y qué dicen los papas sobre eso? Pues le leí lo que dicen los últimos papas sobre eso, papas legítimos, ¿no? Los últimos papas legítimos, hasta Benedicto. De manera que es el catejón el que retiene esa abominación. Entonces, después viene una era paradisíaca, viene la restauración de Israel y del nuevo Israel, y ese pequeño tercio desolado que viene y que está en la profecía, asustado además en la profecía de Esther. A mí me impresiona mucho esa profecía de Mardoqueo, el sueño de Mardoqueo, el combate en los 2 dragones y el pueblo de Dios asolado, escondido y sin saber a dónde ir, ¿no? Aterrorizado además también por lo que está la lucha entre los 2 dragones. Yo siempre me preguntaba, ¿quiénes iban a luchar al final? ¿Quiénes? Es decir, si iba a haber un bando de los malos y un bando de los buenos. No, pues es 2 bandos de malos. Son 2 pistoleros enfrentados, ¿no? Son 2 malvados enfrentados. Y después viene la intervención divina, ¿no? Y viene el cuento de la ceguera, que aparecen ciegos. No sé si exactamente lograría yo. Capítulo 13, la invasión china. Capítulo 13, la invasión china al mundo también, ¿no? El día de su ira hirviente, también habla, Isaías también habla la ira hirviente, ¿no? De Dios. El día de la ira de que habla Sofonías, el día de la ira de que habla Joel, 10 ire, lo llamó Santo Tomás de Aquino y todos los teólogos clásicos. El día de la ira de Dios, serán saqueadas sus casas, sus mujeres violadas, bueno, machacarán todos sus muchachos, estrellarán todas sus muchachas, el fruto del vientre no se apiadarán, de las criaturas no tendrán lástima, y viene toda esa cosa tan espantosa de que nos habla de la invasión china al mundo, el capítulo 13 de Isaías, que vienen del cabo de los cielos. La palabra Katai significa el extremo del cielo. Antes de que el emperador Qin bautizara a China con su nombre, el mundo comenzaba con él y terminaba con él, como todos los egos de los grandes gobernantes que creen que ellos son lo mejor y empiezan y pueden hacer lo que quieren. Y Dios termina haciendo lo que Él quiere, porque esa es la teopolítica, que es el tercer actor que no tiene en cuenta, pero al fin es el que interviene y termina con todo. Y a la hora de la muerte cada uno se va a enfrentar a eso. De modo que ese Isaías 13 es muy importante. Y la ceguera, de que nos habla el capítulo 29 de Isaías, creo que es 29 de Isaías, donde el ataque sobre Jerusalén y la intervención de Dios, idiotizados y quedan idiotas, cegados y quedan ciegos. Es Isaías 29, capítulo 9, ¿no?
También nos habla del ataque contra Ariel. Ariel es Israel, aunque Ariel dicen que es uno de los arcángeles, que es el ángel de los niños. Ariel significa león de Dios y Jesucristo es el león de Judá, ¿no? Ariel, Ariel, que aparece en el nuevo templo, en el tercer templo, el salón de Ariel. De manera que estos textos, Joel 3, 4, 10, de la luna roja, Sofonías 1, 14 y siguientes, Apocalipsis 6, 12, sexto sello, Joel 3, 10, Apocalipsis 14, 1, Abdías 17 y Joel 4, 15, ¿no? Son muy interesantes, viendo que lo de la luna, la Biblia no tiene citas inútiles para decir que la luna, nadie ha hablado del fin del mundo, nadie habla del fin del mundo, hablamos del fin de los tiempos y el Apocalipsis sigue siendo el fin del mal. El que habla del fin del mundo es que quiere considerar ignorantes a los otros. Yo no quiero que el Señor nos diga hipócritas. El padre de Philip Scott, que aparece en WTN, yo no sé, dice que hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que estamos en el fin de los días. Padre Philip Scott. Y me contaba hoy una señora que un sacerdote antiguo, de hace muchos años, que fue muy santo, que se llamaba el Padre Vera, les echaba todo este discurso del fin de los tiempos. Hace 50 años, 60 años, un Padre Vera. Y me contaba hoy doña Soledad, le dije, sí, seguramente el Padre Vera tenía esa luz que a muchos les falta ahora. Si migrando y un cordero, el que está al frente del monte Sion, son el 144,000, los que han escrito en la frente el nombre del cordero, el nombre de su padre. El nombre de su padre, el nombre del cordero y el nombre de su padre. Les recuerdo la fiesta del 5 de agosto del Padre Celestial, que el Padre Celestial le pide a la hermana Eugenia Rabasi, venga confesado, por favor, va a recibir bendiciones como nunca antes ha recibido. Sanaciones, liberaciones, bendiciones. Fiesta del Padre Celestial 5 de agosto del 2018. ¿No? De manera que es bueno que vengan a la fiesta del Padre Celestial y van a ver cosas maravillosas. De manera que vamos a ver cómo viene la siega de Dios y la tierra va a quedar cegada y Dios separará el trigo de la cizaña y vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva donde reine la misericordia, la justicia, la paz. La iglesia será pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo. No dirán herejías, no dirán que no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay pecado, todo eso que están diciendo ahora de todas esas herejías que vivieron. Yo rezo mucho por los sacerdotes, la Virgen dice que son sus hijos predilectos, son los que nos dan la reconciliación, los que nos dan la Eucaristía, los necesitamos, pero los necesitamos buenos y santos, no perturbando a la gente, engañando a la gente con falsas teologías y donde llevan a la gente a su condenación, ¿no? Entonces, como yo le decía a alguien, mire, cuando usted niega a los ángeles, pues niega a los demonios, y al negar a los demonios niega el infierno, porque esa es la casita donde él vive, y al negar el infierno, pues niega la salvación. Entonces, si no hay infierno, pues no necesitamos confesarnos, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos sacramentos, no necesitamos iglesia. Sí, pues claro, es normal, es eso. De manera que no es que todos los hombres se van al cielo y que los malos se esfumen, esa es una herejía espantosa, porque entonces negar la inmortalidad del hombre, negar el infierno, herejes, ya sabemos quién dijo eso. Bueno, Isaías 13 sobre Babilonia les decía que la tierra, el cabo de los cielos, el extremo del cielo, decía Marco Polo, se llamaba Catay, que era la antigua China. Y por eso la interpretación de Isaías 13 es que vienen de tierra lejana el combate de los chinos, el combate de los dos dragones, de que nos habla el libro de Esther en el capítulo 1, cuando Mardoqueo tiene un sueño y ve que se enfrentan dos dragones. Me impresiona mucho eso, siempre me impresionó mucho el sueño de Mardoqueo y terminamos con la ayuda del Espíritu Santo entendiendo cómo dos dragones se enfrentaban. Si los dragones como animal mitológico no existen,
pero en la mitología, pero en la Biblia el dragón significa el comunismo, según ya la moderna interpretación. Por eso decía Juan Eudes que en los últimos días entenderíamos el verdadero significado de la Escritura, y lo decía San Jerónimo, que en la medida en que se fueran aproximando los acontecimientos, empezaríamos a entenderlos, las profecías, que antes no, antes las volveríamos algo espiritual, una interpretación espiritual o simbólica. Pero yo creo lo que dice el padre Philip Scott, que la gente que no entiende esto y estudia teología, pues no le sirvió para nada la teología, porque toda teología que se sale de la Sagrada Escritura es mala teología, mala teología. De manera que vamos a estar juntos, sigamos estudiando, sigamos trabajando y miremos Esther capítulo 1, el sueño de Mardoqueo. 2 enormes dragones avanzaron, puestos ambos al combate, lanzaron un gran rugido, y a su voz toda la gente se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos. O sea que la última guerra es China y Rusia contra el pueblo de los justos, contra el pueblo cristiano, contra el pueblo convertido, y la desolación se apoderó de ellos, el miedo, ¿no es cierto? La guerra de los día de tinieblas y oscuridad, tinieblas y oscuridad también, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Tienen toda la razón. Yo estaré muy turbado, estaremos si estamos en este mundo. Dios quiera que nos lleve por allá mejor. La Biblia tiene razón, no se le pueden quitar los pedacitos donde habla la luna en sangre, el sol en tinieblas, todo eso no se le puede quitar. Todo en la Biblia tiene su lugar y su contexto, ¿no? Una cosa es la oscuridad y la luna en sangre, que comienza ahora el 27, comenzó, el 27 es el comienzo de la última semana de Daniel, según el teólogo vasco señor Damián Galerón. Y yo comparto con él, y seguramente con el doctor Antonio Yagüe, que es teólogo tomista y que siempre ha estudiado lo de las lunas, y él es astrofísico, debe haber estudiado muy bien el fenómeno astronómico y físico que produce ese color de sangre y produce la oscuridad. Y la última oscuridad es la de la que profetiza el Padre Pío, de los 3 días de oscuridad sobre la tierra. La luna roja, Joel 3, 4, 10, Sofonías 1, 14, Apocalipsis 6, 12, y ahí comienza el 6º sello apocalíptico, donde mi otro amigo teólogo dice que esa es la última luna en sangre y la última oscuridad, que se refiere a los 3 días de oscuridad. Bueno, Abdías 17, Abdías, que es en el Antiguo Testamento. Para los que no quieren venir a la clase de Biblia, les informo que tiene un capítulo, una página, y en el Nuevo Testamento el único que tiene un solo capítulo es Judas, la carta de San Judas. En Joel 4:15 también nos habla de una luna, y nos viene, el texto lo recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles, 2:20, la luna en sangre, otra vez, los Hechos de los Apóstoles. Y la profecía de Mardoqueo, los justos estremecidos por el terror de sus desgracias, las desgracias que nos van a suceder a todos, es la hambruna, colapso económico mundial, todas las sequías totales, los incendios que estamos viendo en Suecia y en Grecia apenas son un comienzo. Hay en Sicilia ahora también terribles incendios, el aumento del 500% de los tornados, todo eso que estamos viendo que se va acelerando día a día, y que me decía un agrónomo y agrólogo que va a causar la hambruna mundial, todo este cambio climático profetizado también en la Biblia, y los tiempos y las estaciones alterados, dice Daniel, y la Virgen lo dijo en la Salet, las estaciones estarán alteradas, y el pastor Wilkerson dice que colapsará el clima por el mundo entero, en la famosa profecía de la visión del pastor Wilkerson. De modo que Hechos
antes del gran colapso mundial, Hechos 2:20, tenemos repetido la luna en sangre. Es interesante que San Lucas recoja, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, para los que no vienen a la clase de Biblia se enteren quién escribió los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, Hechos de los Apóstoles 2:20. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán sueños. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. El día grande del Señor. El día de la ira será el día de la tribulación, el día de la oscuridad, de densa niebla, el día de que nos habla Sofonías, nos habla Joel, nos habla Isaías, el día en que nos habla San Nilo y nos hablan los profetas también después de Jesús, porque no hacen nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos, de los profetas. Hechos 2:20, curiosamente, ese texto de Joel lo recoge Joel 3:15 y lo recoge San Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para hablarnos de esta luna, el sol en tinieblas y la luna en sangre. Nos vuelve a hablar de la luna en sangre en este hecho. Dios los bendiga, los espero el día de la fiesta del Padre Celestial. No vayan a faltar, por favor. Muchas bendiciones, vengan confesados. Viene un gran sacerdote exorcista, va a haber mucha sanación y va a haber muchos milagros. Aprovechemos estas últimas oportunidades que Dios nos está brindando. Que Dios los bendiga. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos ángeles la guardan, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.